Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Cirugía 24 Horas, conmigo la doctora Milagros Quinto. El día de hoy nuestro tema principal es artritis y nuestro invitado es el reumatólogo Carlos Glave. Al final estaremos con nosotros con nuestra nutricionista Milagros Agurto, con desayunos para mujeres en sus diferentes estados. Pero antes vamos a comenzar con nuestras preguntas de la calle sobre artritis. Para poder contestar nuestras preguntas en la calle tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Carlos Glave, reumatólogo. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Cirugía 24 Horas y poder responder todas nuestras preguntas acerca del tema de artritis. No, bien, gracias a usted, doctora, por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Entonces vamos a comenzar con las preguntas, ¿le parece? Muy bien, perfecto. Comenzamos con la primera pregunta. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es la siguiente. ¿Me puede dar artritis en el cuello? ¿Usted qué dice, doctor? ¿Puede haber artritis en el cuello o no? Bueno, artritis es inflamación de articulaciones. En el cuello también tenemos articulaciones. Exacto. Es más, hay algunas articulaciones específicamente que se pueden comprometer en la artritis reumatoide particularmente. Pero sí, o sea, la respuesta en el cuello sí, pero Sí, puede en las haber. articulaciones de la columna cervical, o sea, del cuello. Exacto. Es en la articulación. En la articulación. En la articulación. Segunda pregunta. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿el cigarro aumenta el riesgo de artritis? Doctor, acerca del cigarrillo. ¿El cigarrillo es malo? ¿Usted qué dice? Es una pregunta bien interesante, claro, definitivamente, sin ninguna duda. Y además, particularmente, hay estudios que demuestran de que las personas que fuman podrían tener más predisposición a un tipo incluso de artritis más severa que otras. Ahora, no es la causa de la artritis, pero sí puede ocasionar, complicar y hacer una artritis más severa. Puede ser que su cuadro sea mucho más severo. difícil Así es. también de tratar. Además, definitivamente. Así es. Pregunta número 3. Hola, doctora Milagros. ¿El clima de invierno promueve la aparición de artritis? ¿Usted qué dice, doctor? ¿El frío nos ayuda o nos perjudica con pacientes con artritis? No tiene influencia, o sea, tiene influencia en dolor, pero, o sea... ¿En la misma enfermedad? En la misma, no, definitivamente no. O sea, en climas cálidos también hay artritis y personas que viven en climas muy fríos pueden no tener artritis. O sea, la artritis en todo caso puede haber mayor dolor, pero no, eso es un error. Ese es un mito. Un mito. En realidad es un mito. Pregunta número 4. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿la artritis se cura con piquetes de abeja? Doctor, ¿usted qué dice? Yo no creo, pero ¿usted cree que con un piquete de abeja se va a poder curar la artritis? Absolutamente no. Absolutamente no. Eso en realidad no sucede. Claro. Eso de repente lo decía antes sus abuelitas para ver si se podía ganar, pero eso en verdad no es cierto y por favor no lo hagan porque un piquete de abeja duele bastante. Y además puede genera tener inflamación, y genera dolor, y se puede infectar la herida. Así es, definitivamente. Completamente de acuerdo con usted, doctora. Pregunta número 5. Hola, doctora Milagros. ¿Lavarse las manos con agua fría después de planchar da artritis? Ese es otro mito, ¿no? Otro definitivamente mito. No. Eso no está relacionado con la artritis. Claro. No es que esto produzca la artritis ni mucho. Tampoco. Claro. Pregunta número 6. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿la artritis da pasado los 60 años? Doctor, ¿un paciente de 60 años tiene más probabilidad de tener artritis que un paciente joven? La artritis reumatoide, porque además tenemos que diferenciar, una cosa es artritis, hay diferentes tipos de artritis. Hablemos de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, el pico de presentación de mayor frecuencia es entre los 40 y los 50 años, principalmente en mujeres, pero también puede dar en hombres. Es más bien, cuando la artritis empieza más tarde, cuando la artritis se llama artritis de inicio tardío, senil, bueno, yo tengo más de 60, entonces por eso quito el nombre de senil, pero bueno, sí, la artritis de inicio tardío, más bien es más leve que la artritis que empieza entre los 45 y 50 años. Pero también tenemos artritis juvenil. Además, que también, o sea, no hay edad para esto, ¿no? Pero hay artritis idiopática juvenil, eso de repente lo podemos hablar más en detalle después, pero por encima de los 60 no es que sea más frecuente ahí, y es más, cuando se presenta ahí, cuando inicia la artritis por encima de los 60, generalmente es una artritis de mejor control terapéutico. Claro, mejor control terapéutico, sí, como dice usted. Pregunta número 7.
Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿la artritis se puede operar sí o sí en todos los casos? ¿Qué dice doctor? ¿No debemos operar una artritis o solamente las complicaciones de la artritis? No, en el sentido de las articulaciones, si es que uno llega ya a perder la función y no puede controlar el dolor y la inflamación de alguna articulación, particularmente caderas o rodillas, entonces sí hay que hacer el reemplazo. Ahora, en manos generalmente hay algunas operaciones que pueden corregir o pueden aliviar algo las complicaciones, pero lo importante más bien es llegar a que no tengamos que recurrir a una cirugía en el caso de la artritis. Pregunta número 8. Hola, doctora Milagro. Después de la cirugía de artritis, ¿el movimiento no vuelve a ser igual? ¿Qué dice doctor? Bueno, el problema es que ahí hay un concepto un poquito de mitos en el sentido de repente de cirugía. O sea, si hablamos de cirugía en artritis es cuando ya se perdió la función porque está muy avanzada. Exacto. Generalmente ahora con las nuevas formas de tratamiento, nuevos medicamentos y además nuevos conceptos también de estrategia terapéutica que incluye medicamentos, terapia física y demás, es poco la posibilidad de que se llegue a la necesidad de la cirugía. Ahora, si se llega a la necesidad de la cirugía por artritis reumatoide, si hay, por ejemplo, un reemplazo de cadera, la función va a estar completamente normal. O sea, sí se restablece la función. Es una buena alternativa, pero hay que tratar de evitar llegar a ella, ¿no? Claro, porque no es que se va a curar de la artritis, por si acaso. O sea, van a reemplazar para que pueda movilizar mejor la rodilla, o pueda movilizar mejor o pueda caminar, ¿no? Que no tenga que estar postrado en una silla de ruedas o necesitar ayuda para poder apoyarse o caminar o movilizarse, ¿no? Eso es muy importante. Pregunta número 9. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿con artritis no puedo hacer ejercicio? ¿Qué dice doctor? ¿Se debe hacer ejercicios o no? No existe ejercicio malo sino mal hecho. Es un mito también el que una persona con artritis no debe hacer ejercicios. Tiene que hacer ejercicio más bien. Es importante cada ejercicio. Obviamente, dependiendo del estado de la artritis, de cuál es el compromiso que tiene por la artritis, es que hay que orientarlo a qué tipo de ejercicios son los más apropiados para que la persona haga. Pero el ejercicio ayuda a preservar la función, ayuda a mejorar incluso la respuesta que se da al tratamiento de la artritis reumatoide. Hay que hacer ejercicio. Entonces, ¿y el ejercicio más adecuado cuál vendría a ser? Claro. Como el cardiovascular, como el de fuerza, el de coger más masa muscular tal vez. Importante, el aeróbico de todas maneras. Se habla, por ejemplo, de la natación, es bastante útil porque no hay impacto, ¿no? Y, por otro lado, el fortalecimiento muscular es un tema no solamente para la persona con artritis, para todas las personas. Es muy importante manejar la masa muscular, hay que con mejorar una buena masa muscular. Estamos mejor definitivamente, funciona mejor las articulaciones. Pregunta número 10. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿a mayor artritis, mayor dolor? ¿Qué dice, doctor? Cuando es más severo, de repente. Claro, el tema está en que la artritis reumatoide obviamente es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que tiene un patrón de dolor de tipo inflamatorio, que aumenta con el reposo, uno se levanta con más dolor, con rigidez y mejora con la actividad física más bien. Muy bien, doctor, muchas gracias en verdad por esas respuestas de nuestro público que están muy ansiosos de poder responder y todo. Ahora vamos con la entrevista central. Perfecto, muy amable. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Carlos Claver, reumatólogo, acerca del tema de artritis. Doctor, comenzamos con la primera pregunta y yo creo que la más sencilla. ¿Qué cosa es la artritis? Artritis es inflamación de las articulaciones, o sea, faringitis de la faringe, bronquitis de los broncos, artritis de articulaciones. Es inflamación de las articulaciones. Entonces, si hay artritis, que es dolor, hinchazón y tumefacción y el examen médico revela una articulación inflamada, esa es artritis. Ahora, de lo que se trata generalmente es de hablar de la artritis reumatoide, que es una enfermedad específicamente que cursa principalmente con inflamación de articulaciones. Exacto. ¿Y es igual que una artrosis? No, es diferente. La artrosis, la osteoartrosis, es un desgaste del cartílago. Digamos que sería ya generalmente en personas mayores, puede ser también en personas menores, secundariamente a otras cosas, pero generalmente en personas mayores. La artritis más bien es en edad media de la vida, entre los 40 y los 50 años, y por un proceso, en el caso de la artritis reumatoide, por un proceso autoinmune de producción de anticuerpos que atacan a las articulaciones. Y la artrosis es por desgaste del cartílago. Es diferente. Es diferente. Doctor, ¿y una artritis es curable?
Claro, o sea, hay artritis que son curables. Una artritis infecciosa, es decir, una infección se localiza en la articulación, uno saca, drena, da antibióticos y se cura. La artritis reumatoide particularmente es la que se dice que no se cura. ¿Por qué no se cura? Porque no tenemos la causa que genera este proceso autoinmune que afecta a las articulaciones y que requiere de un tratamiento. Pero sí puede entrar en remisión y sobre todo entra en remisión cuando se da un tratamiento temprano. ¿Qué significa remisión? Significa que con medicamentos logramos que la actividad inflamatoria, es decir, que la artritis desaparezca. Doctor, y cuando hablamos acerca de los niños, en niños también puede haber, en jóvenes también puede haber artritis. Cuando fui presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología hicimos un programa, una campaña que era que el reumatismo no tiene edad, porque el reumatismo, o sea, las enfermedades reumáticas pueden darse a lo largo de toda la vida. No es solamente en personas mayores, es más frecuente las emblemáticas como la artritis reumatoide o el lupus, enfermedades incluso de personas más jóvenes, y además también existe una artritis idiopática juvenil, que no es artritis reumatoide, pero que hay una de estas formas de la artritis idiopática juvenil que se parece mucho a la artritis reumatoide que se presenta en personas mayores. Y en personas también jóvenes. Y de personas jóvenes, claro. Exacto. Doctor, ¿y tiene algo que ver una parte genética? Ya, existe, incluso también es interesante en la parte académica, de que hay un médico peruano, Peter Stastny, que definió unos, le llaman antígenos de histocompatibilidad, no importa, es un marcador inmunogenético que predispone a la artritis reumatoide. Es decir, hay una predisposición, pero no significa que todas las personas tengan eso, esa alteración inmunogenética, ni tampoco que todas las personas que tienen la artritis reumatoide tengan la alteración inmunogenética. Entonces, ahí hay y es más, en sentido ya clínico, práctico. Si alguien tiene artritis reumatoide, lo más probable, la gran mayoría de mis pacientes no tienen antecedentes familiares de artritis reumatoide. Son casos aislados. Claro, son casos que recién se presentan, espontáneos de alguna manera. Ahora, si se hace estudio, de repente hay el marcador inmunogenético. Ahora, si alguien tiene artritis reumatoide, tiene más posibilidades que su descendencia tenga artritis reumatoide. Entonces, cuando se hace la historia clínica, que es importante hacerla, es que hay que ver, ¿hay antecedentes familiares de artritis reumatoide? Sí, mi mamá, mi tía, mi papá o mi tío, etc. Entonces, si hay ese antecedente, entonces ya hay que tener mucho más cuidado en hacer un seguimiento, si por ejemplo tiene dolores articulares y demás. Claro, para poder detectarlo a tiempo. Así es. Y para que tenga una respuesta también adecuada. Un tratamiento adecuado. Doctor, y acerca del estrés, ¿el estrés puede aumentar el porcentaje de tener artritis? No, o sea, no aumenta, ¿no? O sea, yo soy estresado y no tengo artritis, y hay muchas personas en este mundo actual que hay mucho estrés, pero sí puede empeorar la evolución y el cuadro. Que usted ya tiene. Si yo ya tengo artritis y tengo un cuadro de estrés severo, lo voy a empeorar. Así es. ¿Y la alimentación? Entonces, la gente tiene metida en la cabeza de que las carnes rojas le hacen daño a la artritis reumatoide. Entonces, eso es una mentira. Las carnes rojas se pueden vincular con otro tipo de artritis, que es la gota. Que es la artritis por depósito de cristales de ácido úrico. Y eso es más frecuente en hombres pletóricos, con hemoglobina alta, ¿no? Incluso interesante, doctora Milagros, es que las definiciones, la gota es una enfermedad emblemática, tradicional, histórica, ¿no? Que es por depósito de cristales. Y de repente comenzaron a definir de que habían mujeres completamente distintas a los hombres que tenían gota, que tenían la artritis, que era la artritis era considerada como gota, lo clásico. Y entonces las primeras descripciones de lo que probablemente ha sido la artritis reumatoide era gota famélica primitiva. Es decir, famélica es de nutrición. ¿Por qué? Porque la gota, la persona más bien tiene la hemoglobina alta, está rojo, colorado, es un hombre grande, gordo, que come mucho, que toma cerveza, que come mucha carne, ¿no? Mientras que la artritis reumatoide más bien es en mujeres, y es una enfermedad consuntiva, es una enfermedad que más bien produce baja de la hemoglobina, produce anemia. Entonces, es una cosa completamente diferente. Entonces, volviendo a la pregunta, porque me fui por las ramas, disculpe, es de que la artritis en relación a la dieta, en general, todas las personas debemos tener una dieta saludable.
Exacto. Entonces, si nosotros tenemos una dieta que no es saludable, que es proinflamatoria, entonces sí vamos a tener menos respuesta al tratamiento cuando tengamos artritis y más gravedad. Lo mismo pasaba con el COVID. Las personas que tenían una mala alimentación tenían más posibilidades de tener una enfermedad inflamatoria por el virus más agresiva. Igual es con las personas con artritis reumatoide. O sea, hay que tratar de consumir alimentos que no son tan inflamatorios. Claro, así es. O sea, hay que tratar de consumir menos carne, sí, pero hay que consumir más productos, más fruta, comer la fruta en lugar de tomarla, etcétera, ¿no? Pero no es de que esa sea la causa de la artritis ni que eso esté relacionado con el desarrollo de una artritis reumatoide. Doctor, ¿y cuáles vienen a ser los síntomas más frecuentes? Usted nos puede explicar a nuestro público que de repente nos están viendo y dice, yo tengo artritis. Yo tengo esos signos que dicen... En primer lugar, claro, si es una mujer entre 40 y 50 años que tiene antecedentes familiares, que se levanta en las mañanas muy rígida, que no puede cerrar las manos, se llama rigidez matutina, que dura más de una hora esa rigidez, se le inflama alguna de las articulaciones, sobre todo en las manos, las muñecas. Si se inflama en una mano estas 3 articulaciones, en la otra también. Eso se llama poliartritis, más de 5 articulaciones, simétrica. Ese es el patrón reumatoide, decimos los reumatoides. En ambas manos. O sea, no es que me aparece solamente en una. Claro. Por ejemplo, hay otro tipo de artritis que más bien es migratoria. O sea, se inflama la rodilla, después se inflama la otra rodilla, después se inflama la muñeca, ¿no? Ese es otro tipo de artritis. El patrón de la artritis reumatoide es un patrón de varias articulaciones, más de 5 y simétrica en ambas partes del cuerpo, ¿no? Sobre todo afecta a las muñecas, es algo importante. Interesante porque hablamos de la artrosis hace un tiempo. La artritis reumatoide puede afectar todas las articulaciones de nuestro organismo, principalmente las manos, sobre todo las muñecas, en forma simétrica, pero las articulaciones distales no las afecta. Esas sí solamente las afecta la artrosis. Estas últimas articulaciones, las que están al lado de la uña, las que yo tengo, porque yo tengo un poco de artrosis acá en la... Un poquito de deformidad. Sí. Ok, entonces, si tenemos una rigidez matutina, pero tiene que ser simétrico en ambas manos, sí, ¿no? Generalmente en la mañana y que mejora el paso de las horas o que mejora con los movimientos que uno realiza, entonces estamos hablando que podría ser... ¿Qué podría ser? Una artritis. Y tiene que ir donde el médico para que lo examine. El especialista, que vendría a ser, por favor, el reumatólogo, que es el especialista que ve ese tipo de enfermedades, para poder hacerle un diagnóstico adecuado y que ustedes sepan si en realidad lo que ustedes tienen es artritis, si es artritis reumatoidea o es otro tipo de artritis también, porque no solamente la artritis reumatoidea es principal. Doctor, y por ejemplo, ¿qué exámenes debería hacerse un paciente para saber si yo tengo artritis? Ese es crucial. ¿Por qué? Porque justamente yo iba, antes de la pregunta, a decir... El diagnóstico no es con análisis de laboratorio, es con examen clínico y con historia clínica. Con historia clínica primero y examen clínico. Como es la mayor parte de las cosas en medicina, ¿no? Y particularmente en reumatología. Entonces, el famoso perfil reumatoide. Entonces uno le dice, me duele el hombro y le piden 30 estudios de inmunológicos. Algo sale positivo y entonces nos complicamos. Entonces si hay el cuadro clínico del dolor de tipo inflamatorio que mejora con la actividad, empeora con el reposo, si es simétrico y tal, y hace el examen clínico y existe la inflamación, entonces hay que pedir exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar a decir, por ejemplo, si hay inflamación. ¿Qué exámenes? Velocidad de sedimentación, proteínas C reactivas, o sea, exámenes que se llaman parámetros inflamatorios. Y el factor reumatoide, que es un marcador inmunológico de que hay anticuerpos, nos puede confirmar de que es una artritis reumatoide seropositiva, porque también hay artritis reumatoides que son con factor reumatoide negativo. Entonces, que no significa que no son artritis. Y es artritis. Y ¿no? es artritis. Claro, ¿no? Ahora, claro, entonces, yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, doctor, ¿sabe qué? Me pidieron, la otra vez me dijo incluso una señora que le había pedido a su hijo de 20 años el factor reumatoide y había salido positivo. Entonces, doctor, desesperada. Y el hijo fue a regañadientes a verse con el médico y no tenía artritis. Entonces yo le digo a la señora, más bien al revés, si usted tiene inflamación en las muñecas, inflamación en las rodillas, una artritis, una poliartritis. Y me dice, pero felizmente, doctor, que mi factor reumatoide sale negativo. Entonces puedo estar tranquila, me voy a la farmacia y me tomo... No, porque ella más bien sí tiene que tratarse por artritis reumatoide.
Porque tiene los síntomas. Así es. Entonces los síntomas son importantes. Claro, ¿no? o sea, pues, como dice el doctor, es muy importante que no solamente un laboratorio es el que te va a dar la respuesta si usted tiene o no tiene artritis reumatoidea. Generalmente es la clínica por la que usted viene, porque como dice muy bien, puede tener toda la clínica y puede tener un factor reumatoideo negativo, y hay artritis seronegativas. Y hay artritis que se llaman seronegativas. Así es, efectivamente. O sea, un laboratorio no va a hacer el diagnóstico completo, es un conjunto. Así es. Te ayuda un poco, sí, pero no, claro. Los factores de inflamación, la proteína C reactiva, pero no es todo. Así es. Doctor, ¿y una radiografía, una ecografía nos sirve para poder, o sea, está dentro del protocolo de atención? En los criterios últimos de diagnóstico, no son diagnósticos, sino de clasificación de artritis reumatoide, los últimos criterios de 2010, ya tienen un tiempo, se pone como parámetro el que si hay evidencia clara radiológica de artritis reumatoide, hay artritis reumatoide. Pero después en los criterios que se elaboran, no existe el criterio de imagen. Ya. Entonces ahora ha salido la ecografía. Entonces la ecografía no está incluida. Y entonces ahí podría venir una discusión larga sobre la artritis preclínica. Entonces, si tienes los anticuerpos positivos, hay dolores articulares, entonces habría que examinar al paciente. Si no encuentras y le haces una ecografía y hay signos de inflamación, podría eso darnos un diagnóstico. Yo estaría contrario a eso. Yo creo que ahí hay que seguir al paciente. Y más bien, la ecografía puede servirnos para el seguimiento del paciente, para controlar la enfermedad y hacer el seguimiento. Entonces, las imágenes pueden servir para el diagnóstico porque hay algunos parámetros, pero no están incluidas en los criterios actuales, salvo de que sea muy evidente y que haya erosiones. Más que nada sirven para el seguimiento. Es decir, viene la persona, está con dolores articulares, inflamación, se le hace el diagnóstico de artritis reumatoide, se empieza el tratamiento y lo que hay que hacer es que la enfermedad no avance en síntomas, que logremos quitar la inflamación, quitar el dolor, pero que además no dañe las articulaciones, y eso se ve con controles anuales radiográficos. Doctor, y acerca del tratamiento, ¿cuál vendría a ser el tratamiento más adecuado para un paciente con artritis reumatoidea? La artritis reumatoide tiene múltiples tratamientos. Hay tratamientos para el dolor y para la inflamación. Los corticoides, uso juicioso de los corticoides, claro, pero hay que usarlos también y sí se deben usar. Es más, el descubrimiento de la cortisona, el descubrimiento más importante junto con la penicilina del siglo pasado, era sobre artritis reumatoide, se comenzaron a tratar con prednisona. Pero no se deben usar por mucho tiempo, ¿no? Y deben saber usarse adecuadamente. Y aparte de los antiinflamatorios, también hay medicamentos que le llamamos remisivos: metrotexate, leflunomía, sulfasalacina. Si no mejoran y no logramos remisión en el corto plazo cuando es una artritis temprana, entonces se puede escalar a terapia biológica. Pero es algo importante. Más que la moda de lo biológico, lo que está demostrado es que si uno empieza el tratamiento en menos de 3 meses del inicio de los síntomas, tiene mucho mejor resultado con los medicamentos convencionales como metrotexate y demás. O sea, sin necesidad de llegar a la terapia biológica. Un porcentaje va a llegar, pero podría no llegar, y la gran mayoría no llega si se trata temprano. Muy bien, doctor. Y acerca de lo que es la terapia de rehabilitación, ¿usted le recomienda a sus pacientes que tienen el problema de artritis reumatoidea? Definitivamente es algo importante desde el principio, además, y más previniendo. Hay una parte de la especialidad de medicina física y rehabilitación, de fisioterapia, de los fisiatras, ¿no? En donde hay especialidad, sobre todo en terapistas, de terapia ocupacional. Usted puede utilizar mejor las manos, puede tener artefactos, por ejemplo, o las herramientas o los instrumentos que usa de mango ancho, o sea, cosas que deben ser manejadas, ¿no? Para que se mantenga la función sin dañar la articulación. Entonces sí es importante. Muy bien, doctor. En realidad ha sido un placer esta entrevista con usted acerca de un tema tan interesante de la artritis. Yo creo que nuestro público va a estar muy contento con toda la información que nos ha dado, tan clara en realidad y tan importante. Y ahora, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo estoy en la clínica San Felipe, en reumatología, sí. Es el doctor Carlos Glave. En realidad ha sido un gusto tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias. He aprendido mucho más acerca de lo que es la artritis reumatoidea. Y ya sé que mis pacientes que tienen artritis tengo que darles sus dosis, claro, y pedirles recomendaciones, porque eso es muy importante para que tanto su pre y su postoperatorio sea bueno, sea adecuado.
Ahora vamos con nuestra nutricionista Milagros Aburto. Tenemos ahora a nuestra nutricionista Milagros Aburto con un tema muy interesante acerca de los diferentes alimentos que se debe consumir una mujer en diferentes tipos de estados. En realidad, Milagros, muchas gracias por estar acá por la invitación. En Cirugía 24 Horas, y yo sé que nos vas a ayudar a darnos una noción mucho más amplia de la parte de nutrición y ayudarnos a tener una alimentación saludable. ¿Qué es lo que puede tomar una mujer si hablamos en el desayuno? Y dices tú, ¿por qué tengo frijoles en el desayuno? Porque te puedes preparar un pan de menestras. Licúas las menestras, le pones semillas, le pones un poco de polvo de hornear y lo puedes hornear. Las recetas las encuentras en todas las redes. En todas las redes sociales. Pones pan de lentejas, pan de menestras y lo puedes hacer. Exacto. Pero necesita grasas también, grasas como la de la palta, que son importantes. Vegetales, porque la mujer a medida que le va creciendo la panza, puede tener mayor estreñimiento y la fibra cumple un rol importante. Para ayudarte en todo esto, puedes consumir, por ejemplo, un desayuno. Necesitas proteínas, yogur básico y estas ciruelas que parecen manzanas, míralas qué lindas, ¿no? Unas señoras ciruelas, sí, maravillosas, que van a tener mucha fibra, mucha agua que también necesita la mujer en la gestación y le va a ayudar para el estreñimiento. ¿Y qué tipo de yogur es el que debería uno consumir? Mira, puedes consumir un tipo de yogur que sea descremado. Entonces, fíjate con todo esto que tú puedes consumir. Y acerca de una mujer que hace deporte. A ver, aquí vamos a romper el mito, ¿no? Que solo tienes que comer pollo, que solo tienes que comer puras camote. Proteínas. Sí, puras proteínas y camote. Bueno, por ahí el cabello se te va a poner lindo. Pero tienes que comer de todo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un pan que es el pan de estos pan de molde que hacen tipo de masa madre también, que lo puedes congelar y lo puedes después poner al horno. Y este va a ayudar a la microbiota. ¿Por qué el de masa madre? Por el tipo de fermento. Y en mujeres que están con estrés. Ahora el estrés es una cosa de todos los días. Todos nos estresamos por todo el trabajo que realizamos. ¿Qué es lo que necesitas? En el estrés necesitas básicamente calcio, magnesio, zinc. ¿Dónde encuentras estos minerales? Calcio, productos lácteos. Magnesio, todo lo que es hojas verdes. Estas hojas verdes, todo lo que tiene clorofila, el centro de la clorofila es magnesio. Zinc lo vas a encontrar en las carnes. Entonces puedes hacerte un poquitito también de cualquier pescado, res, lo que tengas en casa, te puedes hacer un sanguchito o dejarlo para el almuerzo. Entonces, pero además necesitas complejo B y vitamina C, porque el cortisol lo que hace es gastar mucha vitamina C. Y para eso tienes la papaya. La papaya es muy rica en vitamina C, tanto más que la naranja. Los pistachos son ricos en magnesio. Son bien ricos. Entonces tú, mira, son ricos. ¿Y cuánto puedes consumir? Le quitas la cascarita que tú ves acá y te puedes comer una cucharada de unos 20, 30 gramos. ¿Por qué pongo aceitunas? Porque las aceitunas son deliciosas. Te puedes hacer un rico pan tipo pizza, le pones queso, calcio, le pones albahaca, ahí tienes magnesio, le puedes poner un poquitito de alguna carne si quieres, tomate, lo que tú quieras. Y acerca del cansancio. Y si hablo de cansancio, tendría que pensar en la microbiota, que era la flora intestinal antiguamente. Entonces, este tipo de alimentos va a ayudar a que mi microbiota también pueda reforzar mi sistema de defensa. Magnesio en el chocolate. Linaza. ¿Y qué chocolate es lo que usted recomienda? Yo recomiendo, por ejemplo, a mí me gusta particularmente los que son muy bitters, 70, 80% de cacao. Cuanto más cacao es mejor. Es mejor porque tú tienes más cantidad de cacao, pero el contenido de azúcar es similar, ¿ah? O sea, más o menos 50% va a tener azúcar. Y ojo, aquí no es, yo vi en el programa Cirugía 24 Horas que dijeron que hay que comer más frutas y verduras. No, si comes suficientes frutas y verduras, posiblemente lo que necesites es un suplemento o dormir. Y para la mujer en la etapa de la menopausia. En la menopausia. Puede aumentar la grasa a nivel abdominal porque puede haber insulinoresistencia, puede ver que aumenta de peso, puede ver que también se hincha un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tomar primero la mujer? Uno, relájate tomando manzanillita.
es importantísimo que sí comas una buena proteína porque ya tenemos una pérdida de masa muscular que es la sarcopenia. Exacto, para que en realidad cuando ya llegue la famosa osteoporosis, en realidad tenemos una masa muscular adecuada y con eso los signos, los síntomas van a ser mucho menor. Aquí tú estás viendo que no tiene por qué ser fea la comida. Exacto. Es rica, es colorida. ¿Te atreverías a comerla? Sí, en realidad sí, en verdad me has dado muchas buenas ideas para que yo también pueda mejorar mi alimentación ahora que estoy gestando y también para mi familia, ¿no? Sí, claro. Para que sea toda una alimentación en conjunto. Y además delicioso, porque tú puedes preparar esto con tus niños, hacer este pan como te digo un sábado y un domingo, se ponen a preparar y te das cuenta que es tan rápido que en 10 minutos tienes pan para consumir. Puedes hacer pan de brócoli, que es maravilloso. Pan de brócoli. Pan de brócoli. Nunca había escuchado pan de brócoli, sí. La verdad. Yo tenía clases particulares con un amigo que es chef cuando grabábamos, y cortas chiquitita la brócoli y la vas mezclando con huevo y con un poquito de polvo de hornear y te sale al microondas, 2-3 minutos y te sale tu pancito. Un gusto tenerla aquí en Cirugía 24 Horas con un tema tan interesante de nutrición. Muchas gracias, en verdad. Encantada. Es un placer tenerla aquí. Gracias. Chao.